Luis, ¿tú qué sabes? ¿Mañana hay clases o no hay clases? Ok. Sí, es que hace ratito me comentaron en una clase lo mismo. Dije, no, no sé. La verdad, no. A mí la verdad, pues yo prefiero dar clase. Sí, gracias. De todas maneras, a ver si le escribo a la maestra Alejandra y tiene oportunidad de contestarme. Ok, vayan encendiendo cámaras, por favor. Bautista. Bautista. ¿Seguirá sin internet? Presente, Ah, ok. presente. ¿Está dormida, Bautista? Maestra, nomás que me voy a salir un poquito para conectarme a la computadora, ¿está bien? Ya está bien. Castro. Presente. De la Rocha. Presente. Delgado. Ferreiro. Gándara. Presente. García. Maestra, me pasó otra vez. Tú no escuchas. Es que se me conectan a los audífonos y se, se, se apaga el sonido en mi teléfono. Ok, García, Pero aquí estoy, Leslie. Ferreiro Casas. García. Gaussín. Presente. González. Presente. Hernández Cortés. Presente. Hernández Molina. Presente. Hinojosa. Holguín. Presente. Jiménez. Lerma. Presente. Lira. Presente. López. Loyo. Presente. Presente. Macías. Presente. Parra. Presente. Ríos. Rivas. Rosales. Presente. Ruiz. Presente. Santillán. Presente. Cifuentes. Presente. Soto. Presente. Montalvo. Presente. Avitia. Presente. Ramírez. Ávila. Presente. Mayorga. Ayala. Ok, gracias. Ayala. Presente. Cabrera. Presente. González. Presente. Beltrán.
Presente. Corral. Corral. Rojas. Rojas. Ok. Y bueno, hagan todos. Maestra, se me trabó mi compu y no podía activar ni la cámara ni el audio y no dije presente. Rivas. Sí. Ok. Bueno, muchachos, les encargué que revisaran, por favor, lo de soluciones y mezclas. ¿Por qué? Porque ahí existe siempre una error que sea, y bueno, no como tal error, sino una confusión en cuanto a cuando hablamos de soluciones, ¿sí? Porque generalmente confundimos una mezcla con una solución. Y es importante que nosotros definamos qué es lo que tenemos y más ahondar un poquito más en soluciones, porque la mayoría de los compuestos con los que nosotros trabajamos en laboratorio, pues están en solución. ¿Sí? Y vamos a estar viendo después de este tema un poquito de ácidos, de bases, bueno, dependiendo de Bronsted o de Arrhenius o de Lewis, que es para ellos ácidos y bases, pero primero hay que ver y definir bien qué es una solución y qué es una mezcla. ¿Sí? Entonces, Mariana, ¿qué es una solución, Mariana? De la Rocha. Es una mezcla homogénea en la cual sus componentes, soluto y solvente, no se pueden separar mediante métodos simples, ya sea filtración, decantación y centrifugación. Ok, entonces, ¿me estás diciendo que es una? Repíteme. Mezcla homogénea. Por fin, ¿es una solución o es una mezcla? Solución. Entonces, ¿una solución es una mezcla? No. Ok, a ver, vamos a escuchar a los demás. Jacén Hernández, ¿tú qué opinas? La solución es una mezcla de una mezcla homogénea donde el soluto y el solvente están completamente unidos y no se pueden separar más que por métodos que dijo mi compañera. Entonces, ¿opinas lo mismo que Mariana? Es una mezcla, una solución es una mezcla. Sí. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Ok. Fátima Parra. ¿Sobre solución? Ajá. Pues yo también opino lo mismo, que una solución es una mezcla homogénea y pues está compuesta por dos o más sustancias, en donde una es denominada soluto y se disuelve en una sustancia que se denomina solvente. Ok. Johan, ¿qué opinas, Johan? Pues también tengo eso, que es una mezcla homogénea. Ok. Ángeles Molina. Igual lo mismo que es una mezcla homogénea. Ávila Mailén. Lo mismo, maestra. Es una mezcla homogénea cuyos componentes, que son el soluto y el solvente, no pueden ser separados por métodos mecánicos simples. Es lo que yo encontré. Ok. Kevin. Lo mismo, maestra, también encontré que es una mezcla homogénea. Y dentro de las mezclas también vienen las soluciones verdaderas, los coloides y de suspensión. Eso encontré que vienen dentro de una mezcla. Ok. Gracias, Mariana Cabrera. ¿Qué es una mezcla, Mariana? Yo encontré que es la unión de dos sustancias que juntas, separadas, conservan sus propiedades y a cada una de las sustancias que conforman una mezcla se le llama componente.
Edgar, ¿qué opinas? ¿Qué es una mezcla? Bueno, yo encontré que una mezcla es una materia constituida por diversas moléculas y están formadas por varias sustancias que no tienen interacciones químicas. De nuevo, me sonó interesante. Ahí. Ok, una mezcla es una materia constituida por diversas moléculas que están formadas por varias sustancias que no mantienen interacciones químicas. Que no mantienen interacciones químicas. Ok. David González. Es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Una mezcla no ocurre en una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Andrés. Dice que es una mezcla formada por dos o más componentes unidos, pero no combinados. Acuérdate que cuando decimos el concepto no pone, una mezcla es una mezcla. No Bueno, tiene perdón, nada. Simón, perdón, sí. Es un material formado por dos o más componentes, pero no combinados químicamente. Una mezcla no ocurre en reacciones químicas y cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera dar su punto de vista? Bueno, usted había dicho, maestra, que dijéramos la diferencia entre mezcla y solución, y pues la diferencia, como ya lo mencionaron mis compañeros, es que pues en la mezcla no hay una reacción química como tal. En cambio, en la solución pues es una combinación ya con los elementos químicos de ambos compuestos. Ok. ¿Alguien más? Oiga, maestra, yo encontré otra cosa. O sea, la verdad no sé si esté bien, pero dice que una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye a una reacción química. Entonces no sé si esté bien o no. Pues es lo que encontré. ¿No constituye una reacción química? Ajá, sí dice. Ok. ¿Es cierto? Para que exista una solución no precisamente hay una reacción química. De hecho, no debe de existir una reacción química. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué opinan? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Los escucho. Yo opino que sí hay diferencia, porque, por ejemplo, o sea, cuando trabajamos con solución salina, pues no le podemos llamar también mezcla salina, entonces debe de haber una diferencia. O sea, de ahí viene como mi lógica de que sí es diferente. Ok. ¿Y cuando los maestros hacen su mezcla, es una solución? Yo digo que no. Entonces, ¿es lo mismo? Porque por ahí me están diciendo que es lo mismo. Quiero que razonen ustedes. Es que la mezcla es como juntarlos, pero no que queden, o sea, que sean una sola cosa, por así decirlo, un solo elemento, o una combinación. Como lo del maestro, que se junta arena, cemento, piedra y agua. Quedan identificadas cada una. Entonces, a lo mejor en la solución no. La solución quedaría como solo una cosa. ¿Sí me voy a entender? Eso es homogeneidad y heterogeneidad. Ok. Un sistema homogéneo es que solamente se observa una sola fase
Uno heterogéneo es que se observan cada una de las fases, que es lo correcto, es lo que tú me estás diciendo, pero... Ok, ahora defínete, Luis, porque me acabas de decir que es lo mismo y ahorita me dices que no es lo mismo. A ver. Cuando pregunté dijiste, según yo sí es lo mismo. Ah, ok, ok. Ah, ok. Bien. ¿Alguien más? ¿No? A ver, dejen cierro porque luego no los veo a todos. Dejen organizo mi pantalla. Porque luego se me pasa a quién preguntarle. Por ejemplo, a Castro. ¿Tú qué opinas, Castro Vázquez? Yo de lo que investigué también pienso que es lo mismo, o sea, que una mezcla es como un material que se forma por la unión de dos elementos, pero no se combinan químicamente. Y una solución es cuando cuando dos elementos se combinan para formar una nueva. Okay. Bautista. Pues yo opino que sí es diferente, porque por decir en la mezcla es la combinación y ya en la solución como que ya está preparado. Bueno, aunque también se junta, pero se me hace que sí es diferente. Ok. Si es diferente, ya fíjense, ustedes solitos entre lo que dice uno y dice otro ya van asociando y van diciendo, ah, ok, sí, era lo que pensaba, no era lo que pensaba, tiene razón tal persona, no tiene razón tal persona, ¿sí? Si hay diferencia, efectivamente, como mencionó ahorita Laura, Isabel, que no existe realmente una solución, no quiere decir que haya una reacción química, ¿sí? A eso se le conoce a nosotros como miscibilidad, ¿sí? O compatibilidad entre los compuestos. Nosotros no decimos que ocurre realmente para formar una solución, que hay una reacción y va a formar tal cual una nueva, sino que un compuesto es miscible en otro, es decir, es compatible, y esto permite que se observe una sola fase. ¿Ok? Entonces lo que nos está formando es un compuesto, una solución es un compuesto homogéneo, ¿sí? Es decir, que únicamente se nos observa una fase en todo el sistema, y en cambio una mezcla es tal cual el tener juntos, por así decirlo, ciertos elementos, pero que sin que exista esa miscibilidad, que no son compatibles, ¿sí? O sea, es un compuesto heterogéneo, ¿sí? Sus componentes no son miscibles entre ellos, es decir, no son compatibles y no pueden ser vistos como una sola fase, por eso observamos las distintas fases o los distintos componentes que existen, ¿sí? Si bien se dice que las soluciones pueden ser homogéneas y heterogéneas, pero ustedes me lo acaban de decir, varios mencionaron, una solución es una mezcla homogénea. Y luego viene la contradicción cuando me dicen la clasificación de soluciones y me dicen que son homogéneas y heterogéneas. Bueno, es que hay diferentes formas de clasificar las soluciones, ¿sí? Tenemos de acuerdo a su miscibilidad, precisamente, que son miscibles, inmiscibles y parcialmente miscibles. Es decir, son compatibles, no son compatibles,
o son compatibles bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo ciertas condiciones de temperatura, de presión, de mezclado, ¿sí? Porque es lo que ocurre comúnmente con los coloides. Cuando ustedes, pues los coloides son como los jarabes, ¿sí? Es el ejemplo más claro cuando viene en la medicina un polvo y ustedes le vacían agua, lo mezclan. Mientras ustedes lo están mezclando, únicamente observan una sola fase, pero lo dejan de mezclar y con el tiempo se van observando diferentes fases, ¿sí? Entonces es un coloide. Bajo ciertas condiciones, ustedes pueden observar partículas inmersas en otro sistema. Entonces, esa es una forma de clasificarla. La otra forma de clasificarla precisamente es la que me estaba mencionando Luis, ¿sí? Sobre el grado de concentración que tienen. Si son concentradas, si son diluidas, sobresaturadas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cantidad de concentración. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su estado de agregación de ambos componentes. Sí, podemos tener soluciones líquido-líquido, sólido-líquido, gas-gas, ¿ok? Entonces tenemos realmente varias formas de clasificarla. La solución o la solubilidad de las sustancias va a depender de varios factores. ¿Sí? ¿De cuáles factores? Yo tengo que superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo unas parecidas y otras que puedo agregar es pues la naturaleza del soluto y del solvente y la presión. Y la presión, ok. ¿Qué más? El efecto de la temperatura y el estado de subdivisión del soluto. Ok, es que es el estado de agregación. Valeria. Son las que le dije, maestra, la de la naturaleza del soluto y del solvente, y pues de las demás tengo los mismos que ellos. Okay, Que es la presión, temperatura y eso. Jacqueline. Tengo lo mismo, maestra, de superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Ok, bueno, me voy a ir a la pantalla, sale para escribir un poco. ¿Lerma ya regresó o no ha regresado? ¿La verdad? Sí, maestra. Ah, ok. No te ubicaba. Así como estaba tu cámara apagada. Los demás, por favor, los que faltan de encender su cámara. Ok. Unos que son homogéneos. Y otros que son heterogéneos. Precisamente los que son homogéneos es lo que nosotros conocemos como solución.
Y los compuestos que son heterogéneos son lo que conocemos como mezcla. Ya estuvieron ahorita ustedes hablando. Los sistemas, las soluciones, pues son aquellas que forman compuestos que están íntimamente, o tienen afinidad y solamente observamos una sola fase. Entonces aquí observamos una fase y acá varias fases. Entonces nosotros podemos decir que los sistemas homogéneos, en los sistemas homogéneos, perdón, la apariencia y las propiedades de los compuestos son idénticas, ¿sí? Y por lo tanto se puede observar una sola fase, o sea, tienen esa afinidad. Sin embargo, en los sistemas heterogéneos o en los compuestos heterogéneos, las características pueden variar en función de la propiedad, o de la proporción, perdón, que tengamos de cada uno. ¿Ok? Entonces, hablando de las soluciones, ¿sí? De sistemas homogéneos o de soluciones tal cual, pues tenemos elementos químicos y compuestos químicos. Sin embargo, como sistemas heterogéneos, pues son realmente esa mezcla de componentes que existen. Ahora bien, la solución va a estar formada por dos componentes. Por ahí me los mencionaron también ahorita, que es el soluto y el solvente. Solvente. ¿Sí? Soluto y solvente. El soluto es aquel compuesto que se encuentra en menor proporción. Y el solvente se encuentra en mayor proporción. ¿Cómo medimos nosotros esta proporción? Pues en base a la concentración. ¿Sí? Porque sabemos que la concentración es una propiedad macroscópica que nos dice o nos representa la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en el solvente. ¿Ok? Entonces, esta proporción nos la da la concentración, que es la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en ese solvente o disolvente. Nosotros tenemos diferentes tipos de concentración. Se supone que esto lo vieron en Quali, ¿no? ¿Sí lo vieron? Ok. ¿Cómo que crees, Luis? Ok. ¿Quién les dio Quali? Víctor. Ah, ¿su ex jefe de carrera? Ah, no, era de QVT, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, es muy buena onda. Bueno, entonces tenemos que hay diferentes tipos de concentración, formas de expresar esa concentración y va a depender de si está, bueno, si tenemos, hablando de soluto en la disolución o si hablamos de soluto en referencia al disolvente o solvente. Cuando tenemos concentración en base al soluto que se encuentra en la disolución, pues tenemos la normalidad, la formalidad, la molaridad, las partes por millón, todos los porcentajes, porcentaje volumen, porcentaje masa, porcentaje masa volumen, fracción molar. Y cuando tenemos el soluto en el disolvente, pues únicamente tenemos la molaridad.
Es la única concentración que nos hace referencia a la cantidad de soluto en el solvente. Bien, por ahí les encargué que me revisaran también los factores que afectaban la solubilidad, ¿sí? Factores que afectan la solubilidad. Ok, para empezar, pues la solubilidad es la proporción en la que se encuentra compuesto ese soluto o que se encuentra el soluto en el solvente, o sea, si tenemos gran afinidad o menor afinidad. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos varios factores que pueden afectar esa solubilidad, como lo es, me lo mencionaron, la superficie de contacto, la agitación, también tenemos la temperatura, la presión y la naturaleza del soluto, bueno, de los componentes más bien, porque influyen los dos. De los componentes. Ok. Muchas veces no es que sea una regla que a mayor temperatura sea mayor la solubilidad, va a depender de también la naturaleza de los compuestos. Ok. Superficie de contacto. Esto se refiere, muchachos, cuando tenemos nosotros una partícula o un soluto que se encuentra en aglomeración o que se encuentra triturado. ¿Por qué? Cuando ustedes, ejemplo, cuando ustedes ponen un agua o van a hacer un agua de limón o cualquier tipo de agua y le ponen los cristales de azúcar, los granos de azúcar, pues estos se disuelven más fácilmente que si ustedes tienen el mismo vaso con la misma cantidad de disolvente y ponen ustedes, se les humedeció su agua y tienen terrones de azúcar. ¿Sí? Vamos a suponer que es la misma cantidad de gránulos de azúcar y la misma cantidad en masa. Vamos a poner que 1 gramo de azúcar en granular y otro se les humedeció y fue un terrón. ¿Sí? Entonces, si ustedes miden todas estas superficies que hay entre el sólido y el líquido, ustedes van a observar que van a tener mayor superficie de contacto en esta, porque cada granulito contribuye a sumar superficie de contacto, que si suman únicamente lo que tiene el terrón. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la superficie de contacto. Es lo que existe en íntimo reacción o interacción físico-química entre un compuesto y otro. ¿Ok? Entonces, decimos que a mayor superficie de contacto va a ser mayor la solubilidad. ¿Por qué? Porque logra penetrar más rápidamente el solvente, esas partículas, esos cristales, y por ende hay mayor solubilidad. ¿Ok? Entonces, a mayor superficie de contacto, nosotros decimos que hay mayor solubilidad. El grado de agitación. Si ustedes, vuelvo a lo mismo, si ustedes dejan ahí su vaso y le colocan azúcar, vamos a olvidarnos de la superficie de contacto, y no lo mezclan, pues obviamente pueden precipitar y no se va a formar una solución homogénea, sino que el fondo va a estar mayor concentrado que la superficie. Pero si ustedes meten una cuchara y empiezan a agitar, pues obviamente
se va a disolver más rápido el azúcar y van a obtener más rápidamente un sistema homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir que a mayor agitación vamos a tener también mayor solubilidad. Con la temperatura va a depender el compuesto que tengamos. Comúnmente los compuestos que nosotros utilizamos decimos que a mayor temperatura aumentan la solubilidad. ¿Por qué? Porque se crea mayor movimiento cinético. Entonces las partículas empiezan a ir de un lado a otro y empiezan a formar un compuesto homogéneo más rápidamente. ¿Sí? La temperatura, acuérdense, lo que me proporciona es energía cinética en mi compuesto. Empiezan a moverse rápidamente, entonces facilitan la solubilidad. La presión. También la presión, no puedo decir que sea una ley que a mayor presión o a menor presión vaya a haber mayor solubilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber sistemas en los que vamos a tener que ejercer presión o va a tener que estar completamente cerrado, ¿sí? Al vacío para que exista solubilidad, como en el caso de los refrescos, ¿sí? La solubilidad de los gases en los líquidos. Ustedes tienen que ejercer presión o los refrescos son embotellados a altas presiones, o sea, dice que al vacío, precisamente para que las partículas de gas puedan difundirse en el líquido y se encuentre un sistema homogéneo. ¿Qué ocurre cuando los destapan? Liberan presión y entonces empiezan a salir el gas del líquido. ¿Ok? Cuando la naturaleza de los componentes nos habla de los estados en los que se encuentran, ¿sí? Y de la polaridad, es decir, de la afinidad química entre un compuesto y otro. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de los componentes está hablando tanto de su estado de agregación como de su polaridad. Por ejemplo, ¿qué es más fácil disolver para ustedes? ¿Azúcar en agua o alcohol en agua? Alcohol en agua. Un sistema líquido-líquido, ¿cierto? ¿Sí? Y también va a depender de la concentración que tenga. Entonces, esto es lo que respecta un poquito, hablando generalmente, yo sé que ya lo han visto en varias materias, se supone que lo deben de haber visto en varias materias, pero quería retomarlo, un repaso así general de soluciones, porque les digo, les voy a encargar para la próxima semana, para la próxima semana, no, para la próxima clase, aquí se los voy a apuntar antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué son las soluciones? Electrolíticas o los electrolitos. La definición de ácido y la definición de base. Acuérdense que ácido y base depende del autor, según Lewis, según Bronsted, ¿sí? Según Arrhenius. Entonces, les encargo que revisen esto para el jueves. ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, entonces los veo el jueves. Ya se está acabando el tiempo. Nada más acaben de anotar los que faltan. Oiga, maestra. ¿Sí? ¿Y para los laboratorios? ¿Qué pasó? Dijo que esta semana íbamos a